Mientras estaba de compras en el centro comercial con mi mejor amiga, vi a mi novio, con quien llevaba 6 años de novio. Tenía el brazo alrededor de otra chica y se reía feliz. Cuando me vio, no se dio la vuelta presa del pánico ni parecía culpable. Incluso me saludó con la mano. Cuando regresé a la casa que compartíamos, estaba sentado en el sofá fumando. Su cansancio era evidente. Él seguía siendo tan amable como siempre. Cariño, si tuviera que confiar en mis propios esfuerzos, ¿quién sabe cuánto tiempo me llevaría a hacerme un lugar en esta ciudad? Asentí con la cabeza en señal de comprensión, tragándome las palabras que había planeado decir sobre mis antecedentes familiares. Luego me di la vuelta y me fui, para irme a casa y aceptar el matrimonio arreglado. Cariño, ¿de verdad convenciste a tu familia para que te dejara casarte libremente? Estoy tan celosa. Él sí se aferró a mi brazo, señalando casualmente un bolso caro en el mostrador, pero sus ojos brillaban mientras me miraba. Bajé la mirada y luego la levanté de nuevo con una sonrisa radiante. Sí, conseguí el derecho a elegir mi propio matrimonio, pero también perdí mi influencia sobre el negocio de mi familia. A partir de ahora, solo recibiría dividendos de mis acciones. Pero comparado con Chapman, nada de eso importaba. Pasé un brazo sobre los hombros de Elsie y le hablé con indiferencia. Ahora puedo vivir una vida de lujo y ocio. Mi voz se cortó de repente. A través del cristal inmaculado de la tienda de lujo, vi la boutique que estaba frente a nosotros. El hombre al que había amado durante 6 años estaba allí, abrazando a otra mujer, riendo alegremente. Su intimidad dejaba claro que esto no era nuevo. La mujer estaba inclinada para admirar una joya, mientras Chapman, sin nada que hacer, miraba a su alrededor con indiferencia. Y entonces sus ojos se encontraron con los míos. Pensé que entraría en pánico, que se pondría nervioso. Pero simplemente me saludó con la mano, como si fuera un conocido común y corriente. Elsie también dejó de parlotear, ella también lo había visto claramente. Deberíamos ir allí, dijo. Dudé. Elsie, él todavía no sabe la verdad sobre mí. Cuando conocí a Chapman, todavía estábamos en la universidad. Siguiendo las instrucciones de mi familia, mantuve un perfil bajo, dejando atrás la vida privilegiada a la que estaba acostumbrada, tratando de experimentar algunos años de libertad normal. La gente como nosotros rara vez tiene control sobre su propio destino. Chapman fue la única decisión imprudente que tomé, sabiendo que estaba destinada a terminar mal. Agarré la mano temblorosa de Elsie y le susurré, olvídalo. Me ocuparé de esto yo mismo. Siempre había sido reservado con mis emociones, e incluso ahora mantuve la compostura. Como si nada hubiera pasado. Pero sabía, en mi interior, que el dolor era sofocante. Aún así me obligué a actuar con normalidad, me despedí de Elsie y, como cuando me fui de casa por primera vez, volví en bicicleta al apartamento que Chapman y yo habíamos alquilado juntos. A finales de otoño, incluso caminar era suficiente para hacer temblar a cualquiera. Cuando aparqué mi bicicleta en el lugar designado, el cielo ya se había oscurecido. Vestido con un abrigo oscuro, me mimeticé con el entorno poco iluminado. Desde allí, tenía una vista clara de Chapman, que salía de un Ferrari rosa. Sonreía dulcemente mientras hablaba, persuadiendo a la mujer que estaba dentro para que saliera y le diera un beso apasionado. Estaban enredados el uno con el otro. Si yo no fuera su novia legítima, tal vez hasta yo hubiera aplaudido su historia de amor. No supe cuánto tiempo estuve allí mirando, tal vez ni siquiera estaba mirando. Cuando el Ferrari rosa arrancó, sus neumáticos salpicaron agua desde el costado de la carretera, empapándome por completo. El frío helado me despertó de golpe. Empapada y descorazonada, me arrastré escaleras arriba. Cuando abrí la puerta, la calidez habitual en la voz de Chapman había desaparecido. Solo quedaba el silencio. Un silencio tan profundo que parecía que la oscuridad de la noche estaba gestando algo aún más aterrador. ¿Has vuelto? La única luz en la sala de estar provenía de una pequeña lámpara. Su tenue resplandor era suficiente para que pudiera ver a Chapman con claridad. Sus rasgos refinados estaban desfigurados por un cansancio que no podía disimular. El cigarrillo que tenía entre los dedos titilaba en la penumbra y a sus pies había un montón de colillas quemadas. No fumes tanto, le dije. Está bien. Respondió suavemente. Me quedé en la entrada, sin dar un paso más hacia adentro.
¿La amas? Era la única pregunta que me quedaba sobre nuestra relación. Porque justo la noche anterior, habíamos estado enredados en los brazos del otro, perdidos en la pasión. Nada en eso parecía ser el comportamiento de alguien que se había desenamorado. Chapman soltó una risita, con voz despreocupada y pesada. ¿Amor? Señaló la ventana. Las luces de una ciudad, más brillantes que durante el día, deslumbrantes y extravagantes. Te amo, Gladys, pero eso no me ayudará a sobrevivir en esta ciudad. Tu belleza, tu personalidad, nada de eso importa frente a la riqueza y el poder. Pero ella puede ayudarme. La voz de Chapman se hizo más baja, su mirada se oscureció por un fugaz segundo, pero luego rápidamente recuperó su actitud amable. Si dependiera solo de mí mismo, quién sabe cuánto tiempo me llevaría a hacerme un lugar aquí. El puño que tenía cerrado detrás de mi espalda se relajó de repente. Una profunda e indescriptible decepción se instaló en mi pecho. Había pensado que simplemente se había desenamorado. Tal vez yo podría entender lo que ella tenía y yo no. Pero resultó ser algo muy simple. Ella podía ofrecerle riqueza y estatus en esta ciudad. Y así, la confesión que había planeado para esa noche ya no parecía necesaria. El amor puro que le había prometido a mi familia ahora no era más que una broma. Tal vez fuera por mi silencio, o tal vez Chapman realmente no quería que me aferrara más a él. Se quitó el reloj Patek Philippe y lo dejó sobre la mesa de café. Luego sacó del bolsillo el reloj que yo le había regalado. Los colocó uno al lado del otro. No entendí lo que quería decir. Me regaló un Patek Philippe sin pestañear. ¿Y el tuyo? ¿Dónde compraste esta imitación barata? Sentí un dolor agudo en el pecho. Me dirigí a la mesa de café y tomé el reloj hecho a medida que me había costado muchísimo trabajo encargar. Sin decir una palabra más, sin dedicarle otra mirada, percibí el desdén en su voz. Ese hombre ya estaba podrido hasta la médula. Tira todo lo demás que me pertenece, dije. Luego salí a la oscuridad. El complejo de apartamentos que habíamos alquilado no era nuevo, pero tampoco era viejo. Volví a mirar el lugar que una vez había llamado hogar. Solté una risa suave. Luego saqué mi teléfono. Perdí, Clyde. Ven a buscarme. Se escuchó un suspiro del otro lado. El amor solo es puro cuando las necesidades materiales están plenamente satisfechas. Mamá, papá y yo nunca intentamos hacerte daño. Le di una patada a una piedra suelta en el suelo, sin estar de acuerdo ni refutar sus palabras. Tal vez Clyde tenía razón, pero la riqueza también había empañado el amor de Chapman. Él no me amaba lo suficiente, ni tampoco la amaba lo suficiente. Pero ahora, eso ya no tenía nada que ver conmigo. Clyde llegó rápidamente. Esta vez no conducía su Cayenne habitual, sino una elegante furgoneta de lujo negra. No tuve tiempo de preguntarme por qué el aire frío de la noche me impulsó a subir al coche. Me entregaron un pañuelo de papel. Me sequé la única lágrima que se me había escapado del ojo, sin mirar atrás. Acepto el matrimonio concertado. Me casaré con Delbert. Se escuchó una risa profunda desde el asiento trasero. Señorita Gladys, entonces podemos registrarnos como pareja legal mañana. Sentí un escalofrío en la espalda. Giré lentamente la cabeza y me encontré con un rostro familiar y desconocido a la vez. El chico que yo conocí había dejado atrás todos los rastros de su torpeza juvenil. En su lugar había un hombre que rezumaba autoridad y nobleza. Muy distinto del chico que una vez tuvo dificultades para hablar mandarín estándar. Forcé una sonrisa rígida y como un tonto, agregué un gesto con la mano. Hablas mucho mejor inglés que cuando eras más joven. Luego cerré la boca. Me entraron ganas de darme una bofetada. En aquellos tiempos cuando Delbert vivía en una ciudad, su acento de ciudad B lo había convertido en blanco de burlas entre la élite social. Incluso ahora, a pesar de su rotundo éxito, me preocupaba que su pasado todavía lo irritara. Me mordí el labio con frustración y permanecí en silencio. Pero Delbert se limitó a reírse entre dientes, con su voz profunda llena de diversión. Bueno, nunca seré tan fluido como tú. Después de todo, no soy de ninguna ciudad. Quizás algún día pueda enseñarte algo de dialecto de esa ciudad a cambio. Con solo unas pocas palabras, había disipado sin esfuerzo mi incómodo comentario.
El futuro. Levanté la vista hacia el espejo retrovisor y me encontré con la mirada de Delbert. Sus ojos agudos y estrechos estaban llenos de intensidad y de una sensación de posesión, inquebrantable, que no dejaba lugar a la negativa. De repente recordé algo que dijo una vez mi hermano Clyde: el amor solo es puro cuando las necesidades materiales están plenamente satisfechas. En ese momento, mientras miraba fijamente a Delbert, una fuerte curiosidad se apoderó de mí. ¿Hasta qué punto sería puro su amor? Quería saberlo. Quería ponerlo a prueba. Así que, bajo su mirada inquebrantable, asentí y dije en voz baja: está bien. Probablemente Clyde no pueda recogerte hoy. Por primera vez vi una sonrisa genuina en los ojos de Delbert. Incliné la cabeza. ¿Por qué? Delbert levantó una ceja y señaló hacia el cielo. Tu cuñada se fue al extranjero. Asentí con la cabeza en señal de comprensión. Clyde solía ser un conocido playboy que se negaba a casarse. Nadie esperaba que lo obligaran a casarse y que después terminara enamorándose. Pero mi cuñada era realmente diferente. Cada año se escapaba 3 o 4 veces y Clyde la perseguía como un reloj. Como nuestros padres vivían en otra ciudad, lo único que quedaba en una ciudad era una casa vacía. No quería volver. Giré un poco el cuerpo y miré a Delbert, que estaba sentado en el asiento trasero, y puse una expresión lastimera. Ahora no tengo casa. ¿Qué debo hacer? Delbert se ajustó las gafas, me miró y habló en un tono lento y mesurado. No voy a dejar que te quedes sin hogar. Pero señorita Gladys, necesito que vayas a casa y consigas tu identificación. ¿Podemos registrar nuestro matrimonio mañana? Me quedé helada, pensando que antes estaba bromeando. Pero ahora había un peso en sus palabras que me hizo tomarlas en serio. Mi vacilación hizo que bajara la voz y repitiera la pregunta, esta vez con un dejo de impaciencia. Salí de mis pensamientos y rápidamente le di al conductor la dirección de la casa de mi familia. La expresión de Delbert finalmente se relajó. Cuando llegamos a la finca familiar, de repente dudé. Me senté en el coche retorciendo el dobladillo de mi ropa, reacio a salir. A través del espejo retrovisor, volví a encontrarme con la mirada de Delbert y, poco a poco, recuperé la razón. Antes de subirme a su coche acababa de desmoronarme, señor Delbert. Y sus ojos en la oscuridad tenían un brillo peligroso, como el de un depredador que acecha a su presa. Dudé un momento, pero luego reuní el coraje para continuar. No estaba planeando iniciar otra relación tan pronto. La mirada de Delbert se agitó y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No podía leer bien sus pensamientos, pero podía oír su voz con claridad. Esto es solo un matrimonio de negocios, señorita Gladys. Hablar de amor sería ridículo. Entendí el mensaje tácito que se escondía detrás de sus palabras. Una sensación de alivio me invadió, pero al mismo tiempo, una extraña sensación de falta de voluntad se apoderó de mí. ¿Renuente a qué? No lo sabía. Pero aún así, salí del coche con expresión tranquila como siempre. Solo la fuerza con la que cerré la puerta del coche delató las emociones que no podía nombrar. Aceleré el paso, abrí la puerta principal y entré. Janet, nuestra ama de llaves, me abrió la puerta en pijama. Parecía sorprendida cuando me vio, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Era evidente que no se atrevía a hablar, probablemente porque yo había pasado los últimos días peleándome con mi familia por mi matrimonio planeado con Chapman. La peor pelea ocurrió justo esta mañana. Por primera vez en mi vida, rompí un vaso en la casa y renuncié voluntariamente a la mitad de mi herencia. Clyde estaba tan furioso que apenas podía mantenerse en pie. Antes de echarme me espetó: ya no me importarás. Poco después me encontré con Chapman en el centro comercial. Ahora, mi desastrosa noche estaba llegando a su fin. Presioné mis dedos contra mi sien y suspiré. Nada había salido bien hoy. Pero no había olvidado por qué había vuelto. Bajando la voz, pregunté: ¿sabes dónde está mi identificación? Los ojos de Janet se abrieron de par en par por la sorpresa. Su expresión se tornó cautelosa. ¿De verdad estás volviendo aquí a escondidas en mitad de la noche solo para conseguir tu documento de identidad para ese hombre? ¿Quieres llevar a tus padres a la tumba? No sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te lo daría.
Miré a Janet, momentáneamente aturdido por la fiereza con la que estaba protegiendo el registro de la casa. ¿De dónde sacó la idea de que yo estaba aquí para robarlo? Abrí la boca. Janet, no lo estoy. Te vi crecer. ¿De verdad vale la pena romperle el corazón a tu familia por un hombre? La voz de Janet se suavizó hasta adquirir un tono suplicante, pero cada vez que intentaba explicarme, me interrumpía. Siempre había sido paciente con los ancianos que me criaron, así que me quedé allí con la cabeza gacha, soportando media hora de sus regaños. Me pregunté si Delbert todavía me estaba esperando. Suspirando, finalmente decidí interrumpirla. Justo cuando estaba a punto de hablar, una mano cálida se posó en mi hombro. Le siguió una voz familiar y agradable. ¿Cuánto tiempo sin verte, Janet? ¿Cómo has estado? Janet, ahora mayor, lo miró con los ojos entrecerrados antes de coger sus gafas de lectura, limpiarlas y ponérselas. Estudió a Delbert de cerca. ¿Delbert? Soy yo, señorita Janet. Janet sonrió y comentó, tu inglés ha mejorado mucho. No pude evitar soltar una carcajada y luego la miré suplicante, rogándole en silencio que dejara el tema. Era evidente que no había entendido el mensaje. Pero entonces su mirada se desvió hacia la mano que Delbert todavía tenía sobre mi hombro. ¿Tú también? Delbert, todavía haciendo el papel de un joven educado, respondió obedientemente. Gladys y yo volvimos para buscar su identificación. Registraremos nuestro matrimonio mañana. Janet se volvió hacia mí. ¿En serio? Suspiré sintiéndome un poco impotente, pero asentí. ¿En serio? Toda la familia me había estado presionando para que me casara con Delbert. Janet no era la excepción. Ahora que lo había confirmado, ella corrió inmediatamente al estudio. Al poco rato, regresó y le entregó mi identificación a Delbert. Luego me lanzó una mirada de advertencia. No te atrevas a quitarle esto, Delbert. Me mordí la lengua y me quedé callado. Delbert, reprimiendo la risa, aceptó el documento de identidad con gran seriedad. No te preocupes, no se lo voy a dar. La llevaré conmigo esta noche y nos registraremos a primera hora de la mañana. Bien. Bajo la atenta mirada de Janet, nos dimos la vuelta y nos fuimos. De vuelta en el coche, el silencio llenó el espacio entre nosotros. Ninguno de los dos habló. No hasta que el conductor entró en el estacionamiento subterráneo de un complejo de apartamentos de lujo en el centro de la ciudad. No tengo intención de casarme solo de nombre, señorita Gladys. Ahora, sola en el ascensor, me enfrenté a Delbert directamente. Me quedé desconcertada, pero pensé que era mejor aclarar todo ahora que nos íbamos a casar. Asintiendo, lo miré a los ojos y le dije, está bien, pero no toleraré que mi marido tenga otras mujeres. Delbert enarcó una ceja. Continué, en nuestros círculos, eso no es exactamente algo poco común, ¿no? Matrimonios arreglados, herederos nacidos por deber y amantes mantenidos a un lado, todo era parte del juego, siempre y cuando las cosas no se complicaran. Delbert controlaba un imperio empresarial y tenía en sus manos el sustento económico de Columbia Británica. Su nombre resonaba en todos los eventos de la alta sociedad en todo el país. A un hombre como él nunca le faltarían admiradores. Delbert me observó mientras yo fruncía el ceño. Lo digo en serio. Está bien. Firmaremos un contrato. Por supuesto, no incluirá los bienes prematrimoniales. Me acerqué más. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Delbert? Mi riqueza, mi todo, estoy dispuesto a compartirlo contigo. En ese momento Delbert me cautivó por completo. Sus ojos oscuros y profundos me atrajeron. Si nos casábamos mañana, entonces no importaría que esa noche nos excediéramos un poco. Me puse de puntillas y seguí mi corazón, dándole un beso en los labios. Delbert era demasiado alto, solo alcancé a besarle la mandíbula. Un agarre firme se apretó alrededor de mi cintura, levantándome sin esfuerzo. En un instante perdí el derecho a respirar libremente. Su beso fue enérgico, dominante, incluso con un dejo de agresividad. Sentí un leve escozor de un pequeño corte en mis labios. Justo cuando estaba a punto de asfixiarme, empujé contra él. Ambos jadeamos en busca de aire. Yo todavía estaba en sus brazos, nuestras frentes juntas. Justo en ese momento,
la puerta del ascensor se abrió lentamente. Su voz era ronca, teñida de un encanto embriagador. «Estamos en casa. ¿Quieres entrar?» Pensé que era mi imaginación, pero su mirada transmitía una reverencia inesperada. Como si yo fuera una deidad, capaz de juzgar sus pecados. Apreté mis brazos alrededor de su cuello. «Entremos. ¿No te arrepentirás?» Yo estaba más impaciente que él. En lugar de responder, lo saqué del ascensor sin apenas esfuerzo. De pie ante la puerta principal, me reí entre dientes. «No lo haré. Por supuesto, todavía tienes hasta el amanecer para cambiar de opinión». Su respuesta fue el suave clic de una cerradura con huella dactilar. La habitación en penumbra nos engulló. Me levantaron de nuevo, me apretaron contra la pared, me besaron con una intensidad febril. Esa noche Delbert y yo no cruzamos la línea final. Pero a falta de ese último paso, hicimos todo lo imaginable. Cuando terminamos, ya era muy de noche y ya no podía usar mi ropa. Me quedé de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, vestida con la camisa de Delbert, mirando el complejo de apartamentos que se extendía a lo lejos. El mismo complejo en el que Chapman y yo habíamos vivido juntos. Delbert se acercó por detrás, me rodeó la cintura con sus brazos, me levantó y me abrazó, sentándonos a los dos en el sofá del balcón. «¿Qué estás mirando?» Su cálido aliento me hizo cosquillas en el cuello, haciéndome retorcerme en sus brazos. Lo miré dudando. ¿Debería decirle la verdad? Apreté los labios y finalmente levanté una mano, señalando el complejo. Viví allí casi 2 años. Respiré hondo y seguí con mi exnovio. Acabamos de romper hoy. Y ahora estoy aquí, en tus brazos. ¿Crees que yo...? Antes de que pudiera terminar, sus labios se estrellaron contra los míos en una tormenta de besos, silenciándome. No tuve más opción que soportar la posesividad que solo pertenecía a Delbert. Solo cuando ya no pude soportarlo más, se apartó. Con calma, extendió su muñeca y me mostró su reloj. Lo rayé, pero todavía marca la hora. Son las 3 de la mañana. Tienes 4 horas y media para descansar. A las 7:30 nos casamos. Mañana comienza tu nueva vida. Te permitiré que estés triste solo por esta noche. Pasé mis dedos sobre el rayón de su reloj, un reloj de $1.000.000, dañado cuando me levantó en la puerta, y ni siquiera le importó. Solo un Patek Philippe. Mientras tanto, Chapman había usado un reloj para pisotear mi dignidad. Solté una risa silenciosa y agarré la mano de Delbert. Te compraré uno mejor. Luego le quité el reloj de la muñeca y lo ajusté a la mía. Rebusqué entre mi ropa descartada, encontré el reloj que una vez había preparado como regalo para Chapman y lo tiré a la basura. La muñeca de Delbert era mucho más gruesa que la mía y el reloj se deslizó de arriba a abajo por mi brazo. Bajo su atenta mirada, terminé lo que estaba haciendo y luego me acurruqué nuevamente en su abrazo. Esta vez, déjame tenerlo. Esa noche sentí que había perdido algo. Pero al mismo tiempo había obtenido algo mucho mejor. Inesperadamente dormí profundamente. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, ya no estaba en el apartamento de Delbert. ¿Dónde está esto? Me froté los ojos. Delbert me estaba mirando. La comisura de sus labios se curvó. Afuera de la oficina del gobierno, me incorporé de golpe y miré por la ventanilla del coche. Efectivamente, estábamos aparcados delante de la oficina de asuntos civiles. El sol ya había salido y los recién casados entraban y salían del edificio con sonrisas radiantes. Miré mi ropa de dormir y luego a Delbert, estaba impecablemente vestido con un traje a medida. Tartamudeando pregunté, ¿tú, esperas que me case vestido así? No te preocupes. La maquilladora está en el auto detrás de nosotros. Tu atuendo también está listo. Estabas durmiendo tan profundamente que no podía soportar despertarte. La voz de Delbert era suave, casi haciéndome creer que realmente me amaba. Asentí. Entonces, iré a prepararme primero. Delbert salió del auto y dijo, cámbiate de ropa primero. La puerta se cerró y las persianas de la ventana se cerraron herméticamente, para garantizar que nadie que estuviera afuera pudiera ver hacia adentro. Tomé el sencillo vestido blanco y me lo puse,
solo para darme cuenta de que había un velo cuidadosamente escondido en el interior. Delbert había pensado en todo. Esto fue mucho mejor que la boda civil que alguna vez imaginé. Incluso cuando tuve el certificado de matrimonio en mis manos, todavía me pareció surrealista. Durante mucho tiempo pensé que la única persona con la que entraría a este lugar sería Chapman. Sin embargo, en un solo día, esa persona había cambiado. Y curiosamente sentí una alegría silenciosa. Gladys. Estaba mirando el certificado de matrimonio cuando la voz de Delbert me sobresaltó. Me di unas palmaditas en el pecho para tranquilizarme. ¿Qué es? Su expresión tenía un dejo de culpa. Tal vez necesite hacer un viaje de regreso a Ciudad B. ¿Quieres venir conmigo? Apreté mis labios pensando por un momento. Pasar nuestra noche de bodas separados, no se siente bien, ¿verdad? Delbert se rió, toda su actitud se suavizó. Me alborotó el pelo con indulgencia. Luego nos iremos juntos. Después de salir del registro nos dirigimos directamente al aeropuerto y abordamos el jet privado de Delbert. Justo antes de embarcar, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Respondí y al otro lado escuché la voz cansada de Chapman. Te vi en el aeropuerto. ¿A dónde vas? Me quedé helada por un momento. Delbert apretó mi mano con más fuerza. ¿Quién es? Colgué, bloqueé el número y le sonreí a Delbert. Nadie importante. Cuando el avión aterrizó, todo en B-City me resultó desconocido. Nunca había estado allí antes. Mi única impresión de B-City fue el acento de Delbert. Su voz era agradable aunque en una ciudad, siempre me había parecido un poco fuera de lugar. En el auto, Delbert abrió su computadora portátil para una videoconferencia y distraídamente, frotó su pulgar contra el dorso de mi mano. Sin nada más que hacer, tomé una foto y la publiqué en las redes sociales. A él sí le gustó de inmediato y me envió un mensaje. ¿Por qué estás en Ciudad B? Descubrí quién era esa mujer que estaba con Chapman. Es de Ciudad B. Dios mío, escuché que ella también regresará hoy. ¿Vas a enfrentarte a ella? Espérame. Voy a reservar un vuelo. No te dejaré sufrir sola. Él sí siempre había tenido una imaginación hiperactiva. Toqué el reloj de hombre que llevaba en la muñeca y me reí. Le envié una foto. Estás pensando demasiado. Solo estaba aquí de viaje con mi esposo. Los mensajes se detuvieron. Luego, momentos después, mi teléfono sonó furiosamente. Miré a Delbert, que todavía estaba en su reunión, y rechacé rápidamente la llamada. Pero él sí no se dio por vencida y siguió llamando. Contéstalo. Cubrí el altavoz. No te molestará. No lo hará. Adelante. Con el permiso de Delbert, finalmente contesté y bajé el volumen por si acaso. La voz estridente de Elsie irrumpió. ¿Tu marido? ¿Con quién te casaste? No elegiste a alguien al azar para enfadar a Chapman, ¿verdad? ¿Estás loca? Miré de reojo a Delbert, asegurándome de que no me estuviera escuchando, y luego exhalé suavemente. Mi marido se llama Delbert. Perdida en mi conversación con Elsie, no me di cuenta. Delbert, todavía en su reunión, estaba sonriendo. Mientras le explicaba todo a Elsie en el camino, le aseguré varias veces que hablaba en serio, y que no lo hacía solo para fastidiar a Chapman. Solo entonces se relajó por fin. Después de prometerme que vendría a buscarme a B-City en un par de días, colgó el teléfono. Cuando terminé la llamada, el auto ya se había detenido en el lugar de estacionamiento. Delbert ya había terminado su propia llamada y ahora apoyaba la cabeza en su mano, observándome. Me había acostumbrado a que Delbert me mirara así. Cariño. Delbert entrecerró los ojos ligeramente y una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios mientras me llamaba esposa. Todo mi cuerpo se congeló. Fue como si una corriente eléctrica hubiera recorrido mi columna vertebral, enviando ondas de hormigueo por mi piel. Luché contra el impulso de sonreír, fingiendo estar tranquila mientras respondía, cariño. Claramente Delbert no esperaba esa respuesta de mí. Chasqueó la lengua y llamó inmediatamente al conductor que acababa de irse. No pude entender lo que decía, pero antes de que el conductor saliera del estacionamiento, se dio la vuelta,
se sentó rápidamente en el asiento del conductor y se alejó nuevamente. Miré a Delbert confundida. ¿A dónde vamos? Delbert tomó mi mano, apretando suavemente mis nudillos mientras decía, te iba a llevar a la pista de carreras para elegir un pony, pero de repente recordé que esta es nuestra noche de bodas. Lo más importante aún no se ha hecho. No era una niña ingenua. Por supuesto sabía exactamente qué era lo más importante en una noche de bodas. No dije nada, pero mis dedos no pudieron evitar rascarle la palma de la mano de manera provocativa. La casa de Delbert en B-City era una finca, mucho más lujosa que el ático que tenía en una ciudad. Era evidente que su lugar en la ciudad era solo una residencia temporal. Pero la finca era demasiado grande y la paciencia de Delbert parecía disminuir con cada paso que dábamos. Cuando entramos a trompicones en el dormitorio con los labios entrelazados, Delbert gruñó de repente, necesito cambiar de casa. Fue un comentario extraño que debería haber arruinado el ambiente, pero en cambio me provocó un escalofrío en la espalda. Pasé los dedos por su cintura y su estómago, tratando de provocarlo aún más. Pero a medida que nuestros movimientos se volvían más íntimos, me di cuenta de algo, Delbert era inexperto. La realidad me dejó en shock. Le tomé la cara con las manos y le pregunté, ¿nunca has tenido novia? El hombre, que siempre había estado sereno, estaba sudando y miraba a otro lado, avergonzado. Me negué a dejar que apartara la mirada. Mírame. Delbert levantó la mirada, sus ojos oscuros se ahogaron en el deseo. Su voz era ronca, todo su ser temblaba como un cachorro sacado del agua, empapado, lastimoso pero irresistible. Sentí un zumbido en los oídos, pero aún así lo escuché claramente. Con una voz tan hermosa que podría robar el alma, susurró, solo te amo a ti. Durante tantos años, solo has sido tú. Mi corazón tembló. Casi no lo podía creer. Pero en el momento en que me entregué por completo a él, las palabras de Clyde aparecieron en mi mente. Cuando se tiene suficiente riqueza material, el amor se vuelve puro. Y mientras pensaba en cómo Delbert había sido exiliado a una ciudad y había tenido que luchar para volver a ser ciudad solo, un dolor sordo se extendió por mi pecho. Empecé a llorar. Delbert entró en pánico de inmediato y rápidamente tomó un pañuelo para secarme las lágrimas. No llores. Si no quieres esto, pararemos. No es que no quisiera. Lo acerqué más a mí, negándome a soltarlo. Desde tu casa en la ciudad podías ver mi antiguo apartamento. Compraste ese lugar a propósito, ¿no? Sentí que todo su cuerpo se tensaba. Solo habíamos estado juntos de verdad 2 días. Sin embargo, ahora mi mente estaba inundada de imágenes de la soledad de Delbert en una ciudad y las dificultades que enfrentó al regresar a la ciudad. No entendí todo del todo, pero recordé cada palabra que Clyde me había dicho. En ese entonces, solo había pensado que estaba cuidando a un amigo de la infancia. Pero ahora, al reflexionar, me di cuenta de que en algún momento del camino, el dolor de Delbert había dejado cicatrices profundas en mi corazón. Me incliné hacia él, abrazándolo todo. Quiero esto, Delbert. Siempre lo he deseado. Por supuesto, aceptarlo todo tuvo un precio. Terminé en cama durante 5 días enteros. Incluso hoy, cuando finalmente salimos, Delbert tuvo que llevarme en brazos. Te llevaré a elegir un pony, dijo. Después de 5 días en cama, había aprendido bastantes cosas. Por ejemplo, B-City tenía un prestigioso hipódromo y Delbert estaba en su junta directiva. Y todos los propietarios de caballos en el hipódromo eran personas con poder, riqueza o ambas cosas. En pocas palabras, cualquier persona del país que tuviera vínculos comerciales con B-City soñaba con convertirse en propietario de caballos. Pero no era fácil. Solo el precio de la entrada era exorbitante y se necesitaban recomendaciones de al menos 100 propietarios de caballos actuales. El dinero era la parte fácil. El verdadero desafío era establecer contactos. Incluso entonces, una revisión final por parte de la junta directiva determinaba si alguien podía convertirse oficialmente en propietario de un caballo. Era un proceso exclusivo y despiadado. Entonces, ¿eso significa que será difícil para mí convertirme en propietario de un caballo? Bostecé inclinándome hacia el abrazo de Delbert. Delbert me secó las lágrimas que aún quedaban tras mi siesta y me pellizcó la nariz juguetonamente. De nada.
Eres dueña de la mitad de mi fortuna, además, tanto Clyde como yo damos fe de ello. ¿Quién se atrevería a decirte que no? Eso me hizo sentarme derecho. ¿Clyde también es dueño de caballos? No, es miembro de la junta directiva. Eso me confundió. ¿Por qué Clyde, un hombre de negocios de una ciudad, se involucraría en los asuntos de B-City? Pero después de saber esto me sentí más tranquila y me acurruqué perezosamente en los brazos de Delbert, esperando hasta que llegáramos al hipódromo para elegir un caballo. Lo que no esperaba era ver a alguien allí. Chapman estaba de pie en la entrada, sosteniendo un paraguas para una mujer. Su postura era rígida, tan rígida que parecía más un guardia de seguridad que los guardias que estaban cerca. En el momento en que Delbert apareció, la mujer se acercó rápidamente y se presentó. Escuché algunas palabras, quería convertirse en dueña de caballos. Detrás de ella, Chapman me miraba fijamente con ojos oscuros e ilegibles. Delbert sabía sin duda quién era Chapman, pero por alguna razón, dejó que Chapman y la mujer nos siguieran. Tiré de su muñeca y bajé la voz. ¿Qué estás haciendo? Delbert me miró. Después de asegurarse de que no había emociones extrañas en mis ojos, dejó escapar un suspiro de alivio. Te acosaron. Quiero vengarme de ti. Me quedé atónita por un momento antes de envolverlo con mis brazos. Bueno, gracias, cariño. Había pasado solo una semana desde la última vez que vi a Chapman. Y sin embargo, verlo de nuevo no me hizo ningún bien. El dolor que había sentido antes ahora parecía nada más que una ilusión pasajera. Aún así me aferraba a un resentimiento persistente. La forma en que nos separamos había sido demasiado humillante. Verlo hacer el ridículo hoy sería su forma de disculparse. No sabía mucho de caballos, pero Delbert era un experto. Siguiendo su consejo elegí un impresionante caballo blanco puro con un brillo dorado bajo la luz del sol, hermoso y noble. La mujer que estaba detrás de nosotros me colmó de halagos, mientras que a Chapman casi se le salían los ojos de las órbitas. Había envidia. Había celos. Y había algo más, algo que se parecía mucho al odio. No entendí la mirada de Chapman, pero decidí ignorarla. Delbert, como siempre, estaba pensativo. Me sonrió con dulzura. Te preparé un atuendo ecuestre. Ve a cambiarte y llevaré a la señorita Kate arriba para una reunión. Cuando regrese te enseñaré a montar. Asentí. Entonces el nombre de la mujer era Kate. Con eso en mente seguí al personal hasta el vestuario privado de Delbert. Pero tan pronto como salí, me encontré con Chapman fumando en un rincón. ¿No estás con la señorita Kate? Está prohibido fumar aquí. Señalé el cartel de prohibido fumar con un tono indiferente como si estuviera charlando con un extraño. Chapman apagó en silencio su cigarrillo y lo tiró a la basura. ¿Por qué no respondiste mis llamadas ese día? ¿Me bloqueaste? Fruncí el ceño, ya molesto. Habíamos roto. No quiero estar en contacto contigo nunca más. ¿Rompimos?, se burló Chapman. Sin ti soy miserable, Gladys. No puedo dormir. No puedo comer. Puse los ojos en blanco y agarré el teléfono con fuerza, por si necesitaba llamar a Delbert. Chapman continuó, realmente te extraño, ¿podemos volver a estar juntos? No te degrades de esta manera. Estos hombres ricos solo están jugando con nosotros. No sé cómo se dio cuenta de que me había dado por vencido. Al ver la mirada triste de Chapman, de repente recordé que nunca había sido honesto con él desde el principio. Señalé el Patek Philippe que llevaba en la muñeca y me burlé, ¿no te basta con este reloj? ¿Estás pensando en cambiarlo por una imitación barata que ni siquiera sé dónde compraste? Cuando estiré la mano, el reloj que llevaba en la muñeca, el reloj de Delbert, quedó claramente visible. Chapman extendió la mano y me agarró la muñeca, con los ojos fijos en el reloj. ¿Solo te dio un reloj rayado y eso es suficiente para que lo sigas voluntariamente? ¿Quizás te dio algo más? No tienes dignidad. Has tocado fondo, ¿no? Chapman me agarraba con tanta fuerza que me dolían los huesos y no podía soltarme. Su mirada frenética incluso me asustó un poco. Era como si sintiera que alguien más estaba contaminando sus posesiones, el deseo de destrucción se extendía por sus ojos. Suéltame.
Bajé la voz y le di una bofetada en la cara. El sonido fue nítido y, de inmediato, la cara de Chapman se puso roja. Rompiste conmigo para ascender en la escala social de una ciudad, y yo no dije nada. ¿Ahora vuelves a molestarme? Chapman, ten un poco de decencia. ¿Decencia? Delbert está casado, es un matrimonio de negocios, y tú, una amante, ¿no sabes lo que significa la decencia? Ver la expresión retorcida de Chapman realmente me dio ganas de reír de la ira. Reuní todas mis fuerzas para sacudirme su mano, agarré mi teléfono y llamé a Delbert. Respondió el teléfono rápidamente. Cariño, ven a la puerta del probador. Me habían difamado llamándome amante. Colgué inmediatamente después. Chapman todavía estaba en estado de shock y me di vuelta para entrar al probador, cerrando la puerta con llave para calmarme. Me quedé mirando mis pies, respirando con dificultad, pero aún así me sentía insatisfecha. Abrí la puerta de nuevo, miré hacia afuera y cuando vi que Chapman seguía allí de pie, salí y le di una fuerte patada. No estaba preparado y cayó directamente al suelo. Cabrón. ¿Qué pasa? Delbert se acercó a mí y me tomó la mano. Le expliqué todo y era evidente que Delbert estaba enojado. Miró fríamente a Chapman. ¿Sabe que la difamación y la calumnia son ilegales? Delbert me atrajo con fuerza hacia sí y, por alguna razón, Chapman también se preparó y comenzó a enfrentarse a Delbert. Ya está casado, señor Delbert. Mi novia es joven. No puedes manipularla así. Delbert se quitó las gafas y las puso en mi mano antes de empujarme a un lado. Me dijo que no me acercara. Le agarré la mano y sacudí la cabeza. No seas impulsiva. Chapman ya no tenía remedio y no iba a permitir que despertara más sentimientos en mí. Lo que realmente me preocupaba era que Delbert saliera lastimado. Delbert se agachó y me miró. Ese día, cuando lloraste en mi auto, casi se me parte el corazón. Déjame vengarme de él, ¿de acuerdo? Bajó la mirada pacientemente esperando mi respuesta. Mientras tanto, Chapman, de pie detrás de Delbert, seguía provocándonos con palabras duras. Déjala ir, es mía. Llevamos 6 años juntos. Gladys, ¿de verdad vas a ser la amante de un hombre casado? Respiré profundamente. Pensé que Chapman lo entendería una vez que escuchara cómo me dirigía Delbert, pero desafortunadamente no fue así. Abracé a Delbert y enterré mi cara en su pecho, frotándome contra él. No te lastimes. Delbert me dio una palmadita en la espalda y me apartó de él, luego le dio un fuerte puñetazo a Chapman en la cabeza. ¿Cómo te atreves a decir que estuvieron juntos durante 6 años? Te soporté durante 6 años. Bien, puedo aceptar que fuiste bueno con ella, pero puedo dejarlo ir. Pero tú. Tú hiciste trampa. Y tuviste la audacia de no tener vergüenza de hacerlo. Con esas 3 líneas, Delbert le asestó 3 puñetazos a Chapman. Chapman no pudo contraatacar, pero su mirada seguía cargada de furia. Agarré el brazo de Delbert con la voz entrecortada. Ya basta. Chapman, su matrimonio es conmigo. Tú ya tienes otra mujer. Separémonos pacíficamente. Por favor, no vuelvas a molestarme. Chapman tenía los ojos muy abiertos, incrédulo, mientras sacudía la cabeza. Miré la mano de Delbert para asegurarme de que no estuviera herida, luego me recompuse y me volví para mirar a Chapman. Luché por mi derecho a elegir mi matrimonio. Te lo iba a decir ese día. No tuve la oportunidad. Chapman, te oculté mi familia y tú me engañaste. No nos debemos nada. Por favor, no me molestes de nuevo. De pronto, la mirada de Chapman se volvió fría, pero yo sabía que no era porque me quisiera, sino por mi pasado de rica heredera. Chapman se desplomó en el suelo y yo ya no quería verlo más. Agarré la mano de Delbert y me di la vuelta para irme. Delbert, con la mano todavía dolorida por el puñetazo, puso cara de lástima. Me dolía mucho. Estaba actuando como si no pudiera hacer nada, así que le seguí el juego y le inspeccioné la mano con atención. Definitivamente estaba roja y debía doler. Le soplé suavemente y luego le froté. Le regañé. Le dije que no hiciera nada. Solo tuviste que contenerte. Delbert me abrazó y me hizo llorar. No estaba feliz, pero está bien, de ahora en adelante te haré feliz.
Cuando Delbert dijo que me haría feliz, no eran solo palabras vacías. Pasé más de un mes en B-City y no hubo un solo día sin alegría. Especialmente el día que me propuso matrimonio. Se entregó por completo. Al principio pensé que era un simple Campbell en la cena, pero cuando estallaron los fuegos artificiales sobre el Puerto Victoria, Delbert se arrodilló ante mí. Sus ojos estaban llenos de devoción y solo tenía una versión pequeña de mí en su mano. Te he amado durante tantos años. Tendremos muchos, muchos años más juntos. ¿Te casarías conmigo? Extendí mi mano, esperando que él deslizara el anillo en mi dedo. Yo creía que él me amaba y que yo era digna de su amor. Cuando Delbert me abrazó y me besó apasionadamente, respondí con el mismo entusiasmo. Clyde no había regresado del extranjero, pero en cuanto se enteró de que habíamos registrado nuestro matrimonio, me envió un regalo de bodas. Era un testamento que había firmado con Delbert. Aunque Delbert era muy joven y aunque no habíamos estado juntos en ese entonces, ya me había dado la mayor parte de su fortuna. Clyde dijo que no entendía por qué Delbert me amaba tanto cuando yo tenía poca conexión con él. Yo tampoco lo entendí. Así que cuando me propuso matrimonio, le pregunté. Delbert tomó mi mano y entrelazamos nuestros dedos. ¿Son hermosos los fuegos artificiales? Son hermosos. Su mirada se suavizó como si recordara el pasado. Cuando llegué por primera vez a una ciudad, había una niña que me tomó de la mano y me dio la bienvenida. Ella elogió mi acento y dijo que sonaba encantador. En ese momento pensé, esta niña es tan hermosa. Más hermosa que los fuegos artificiales más brillantes. El fin.